Wieś była pogrążona w wieczornym mroku. Słońce było częściowo ukryte za górami. Ludzie spieszyli się, by wrócić do domów. Valiente y valiente, maestro de la espada. Henry Brown luchó valientemente por su nombre y su libertad. Engañado y atrapado en el espejo, Henry poco a poco se volvió loco por la impotencia y la soledad. El joven conde, engañado y derrotado, se sentó en el trono real, inmerso en los recuerdos. El eterno enemigo de la familia Brown, un bárbaro sin valor, fue capaz de engañar al joven conde y hacerle caer en una astuta trampa. Henry Brown, el caballero negro, obligó al insignificante bárbaro a arrodillarse ante él. Henry Brown, con la armadura de un caballero negro, se encontraba majestuosamente ante su enemigo derrotado. Sin mostrar su rostro, el caballero negro se regocijó por su victoria. El bárbaro herido, temeroso de su conquistador, inclinó su rostro ensangrentado. El bárbaro despreciado temía mirar a su conquistador a los ojos. Se arrodilló sin levantar la cabeza. Enrique le dijo al orco que lo sabía todo muy bien. Al amparo de la noche, vestido con una capa negra, Enrique se reunió con sus informantes. Henry sabía sobre la matriosca encantada. La aguda mirada de Enrique lo sabía todo sobre el insignificante bárbaro. Sostenía al lastimoso guerrero en su mano. El insignificante bárbaro aullaba de resentimiento e impotencia. Un grito lastimero escapó de la boca abierta del bárbaro. Sin perdonar a su oponente, Henry atacó directamente el feo rostro del orco. Henry Brown, con la armadura de un caballero negro, se alzaba majestuoso sobre el insignificante bárbaro. La máscara de hierro fue arrojada al suelo ensangrentado. El rostro de Henry Brown brillaba con los rayos de la gloria triunfante. Hace un año, las hermosas y libres tierras de la finca Brown estaban rodeadas por las tiendas de valientes guerreros al servicio del conde Brown. El joven conde Henry Brown estaba recobrando el sentido en su tienda de campaña. No entendía qué estaba sucediendo ni dónde se encontraba. Kiedy głosy ucichły, Ader przyjrzał się uważniej i zobaczył, że w chlewie leży martwy mężczyzna. En los recuerdos del joven conde apareció una espada forjada y ensangrentada. Recordó cómo, cansado de una dura batalla, dejó su fiel espada y continuó luchando contra el enemigo con sus propias manos. Charlie wstał i wyszeptał, że skoro jego ciało należy do niego, to zemści się. En una lucha desigual, Enrique recibió un golpe fatal. Henry recordó esta pelea no planificada con Ethan. Był mnichem i wyglądał na wybitnego łowcę węży, który z łatwością poradziłby sobie zadanie. El espadachín Ethan permaneció majestuoso sobre el caído Henry. Henry el Sangriento, hijo mayor del conde Brown, uno de los 7 espadachines más fuertes del continente, rey de los mercenarios. Ethan, el pelirrojo, miró al derrotado Henry con una mirada arrogante. Mózg Adera gorączkowo szukał rozwiązania, co powinien zrobić, a Charlie wracał do tego świata. Harry miró al espadachín con ojos brillantes de rabia. Ethan, agitando su mano libre, le contó a Henry sobre su pasado. Ethan estaba orgulloso de haber podido aprender tanto sobre la antigua familia Brown y sobre el propio Henry. Henry inclinó la cabeza con tristeza, sin comprender cómo este patético espadachín podía saberlo todo. Ethan le contó a Henry sobre la conspiración y el engaño. Enemigos y personas envidiosas hicieron todo lo posible para garantizar que la familia Brown desapareciera en la eternidad. Henry estaba aplastado y ríos carmesí de horror y dolor caían sobre sus hombros. Wąż poczuł straszny ból i zdał sobie sprawę, że człowiek ten jest bardzo niebezpieczny, a także, że nadszedł jego koniec. Un rugido furioso surgió de la boca de Henry. Todo había terminado. Ethan había decapitado al valiente Henry. Z dzbana wyłoniła się demoniczna bestia. Charlie nie mógł pojąć, skąd się to wzięło. Czy to naprawdę było przesiąknięte krwią węża? Completamente confundido sobre lo que sucedía, el joven conde rápidamente giró la cabeza en diferentes direcciones, tratando de descifrar qué estaba pasando. Sin dudar en despertar a su amo, Robin, uno de los caballeros marrones, entró en la tienda. Wąż, budząc się, zobaczył, że obok niego pasą się prosięta, które bezceremonialnie Robin, sin comprender lo que estaba sucediendo, no se resistió. Robin lo miró con una mirada tensa, tratando de comprender qué le pasaba a su amo. Agarrando sus manos y presionando su espada afilada contra el cuello de Robin mientras entraba, Henry trató de entender las cosas y obtener respuestas. Henry continuó sujetando a Robin a punta de espada. En un intento de liberarse de los grilletes de su amo, Robin se liberó e intentó explicarle a Henry lo que estaba sucediendo, aunque él mismo no entendía qué le pasaba a su amo. Robin se soltó de las manos del amo, agarró sus cosas y le dijo a Henry que todos lo esperaban y que no tenía ganas de escuchar su histeria. Henry miró a Robin i poco a poco comenzó a comprender algo. Zdał sobie również sprawę, że w jego głowie znajduje się teraz wiele interesujących rzeczy, prawdopodobnie metod kultywacji.
Henry agarró la mochila de Robin, intentando detener al caballero. Henry no entendía por qué iban al castillo en ruinas. Nagle usłyszał w sobie jakiś niewyraźny ruch. Wydawało mu się, że to ten dzban. Ader poczuł, że w mgnieniu oka wyzdrowiał, a jego ciało napełniło się energią. To była cudowna technika uzdrawiania. Enrique miró sus tierras y caminó confiadamente por el camino familiar. Henry estaba con Robin y no reconoció su hogar. El hermoso castillo estaba intacto. Los jóvenes miraban a lo lejos, sin apartar la vista del horizonte. Henry se agarró la mejilla sin creer lo que veía. Pensó que estaba dormido. Robin miró al caballero con sorpresa, sin entender lo que estaba pasando. En ese momento, una imagen se estaba formando en la cabeza de Henry. En el fragmento del espejo, se vio a sí mismo luciendo más joven. El castillo de su familia, la familia Brown, estaba completamente intacto en el reflejo de los cristales rotos. Henry Brown lo entendió todo. No murió, regresó al pasado. Esta es su oportunidad de arreglarlo todo. Enrique recordó su juventud y cómo volvía histéricos a todos los habitantes del castillo con sus rabietas, cómo se revolcaba en el suelo gritando. Recordó cómo dejó su hogar y se convirtió en mercenario, ganando un montón de batallas y peleas. Ader był teraz pewien, że ma nowe jądro i czuł, że jeśli będzie go za dużo, exploduje. La casa del joven conde Henry Brown quedó completamente destruida y solo una bandera familiar hecha jirones colgaba sobre las cenizas. Poza tym potrzebuje więcej jedzenia, tak jak ten mały dzik, który pasie się na polu melonów. Enrique miró su tierra natal con esperanza en sus ojos y comprendió que esta era una oportunidad para arreglarlo todo. Henry se recompuso y comenzó a preguntarle a Robin para qué se estaban preparando los caballeros. Przed nim znajdowała się stroma przepaść i Ader zrozumiał, że nie zdoła skoczyć. Uratować go mogła tylko siła oporu. Wąż rzucał w dzika kamieniami, które trafiały dokładnie w cel. Sam Ader był zaskoczony swoją siłą, gdyż dzik padł na skutek odniesionych ran. El jefe orco, tuerto y rojo, mostró sus terribles colmillos blancos, aterrorizando al ejército de caballeros. Henry y Robin caminaron entre las tiendas de los caballeros. Henry intentó reflexionar sobre las tácticas de batalla y la cantidad de orcos que atacaban. Enrique tenía un serio problema para restaurar su autoridad, y pensó con rostro serio en cómo hacer que los caballeros le escucharan. En ese preciso instante, se oyó un grito estridente de los caballeros. Los orcos comenzaron su ataque. Un ejército de terribles orcos se lanzó al ataque, arrasando todo a su paso. Los intrépidos caballeros, defensores de la familia Brown, no se escatimaron esfuerzos y se apresuraron a repeler el ataque del enemigo. Un Enrique confiado observó cómo se desarrollaban los acontecimientos y se apresuró a ayudar a sus soldados. To było bardzo przyjemne uczucie. Miał wrażenie, że wchłonął całą energię tego rdzenia i miał wrażenie, że zaraz przebije się na nowy poziom. Ader otrzymał 2. stopień podstaw, a na jego ogonie pojawiły się 2 złote kolce. Uno a uno, el caballero entró en combate con el enorme orco, blandiendo su espada y asestando poderosos golpes. El comandante de purga Steven es un caballero intrépido que ha derrotado a innumerables orcos y enemigos. El terrible orco era muchísimo más grande y fuerte que Stephen, pero esto no intimidó al intrépido caballero. Al ver la desigual lucha entre el orco y Stephen, Henry, más rápido que una bala, corrió a ayudar. Młody człowiek pobiegł do ojca i opowiedział mu, że czarny wąż zjadł demonicznego dzika i prawie go zaatakował. El joven conde Henry Brown entró en la desigual batalla. De pie, el insignificante orco era mucho más alto que Henry. El orco agarraba una espada de acero en su enorme mano, planeando asestar un golpe despiadado. Los caballeros del conde observaron la batalla de su amo con expresiones atónitas. Były to ofiary składające się z żywności najwyższej jakości. Volviéndose hacia el comandante de limpieza, Stephen, que estaba tendido en el suelo, Henry no ocultó su decepción. Nagle przed wejściem do świątyni Ader usłyszał głosy ludzi. Henry Brown, con plena determinación, comenzó a pedirle a Stephen que le transfiriera el derecho de mando del ejército del conde. El intrépido Henry se paró frente al terrible orco, mirándolo directamente a la boca risueña. W tym zdeprawowanym człowieku Ader rozpoznał pana Steve'a, który wcześniej wrzucił Charliego do chlewu y pobił go na śmierć. Esteban y Enrique continuaron discutiendo sobre cuál de ellos debería conducir al ejército a la victoria. El horror y el miedo estaban escritos en los rostros de los caballeros. Los orcos parecían aterradores. Con mirada confiada, el guerrero Enrique miró al comandante Esteban, pidiéndole que transfiriera el mando a sus manos. Sin esperar la decisión de Esteban, Enrique se lanzó a una batalla desigual contra los orcos. Sin escatimar en sí mismo ni en sus fuerzas, atravesó fácilmente los cuerpos de los orcos, confundiendo a los sorprendidos caballeros. Esteban no podía creer lo que veía. Ni siquiera podía imaginar que el joven maestro pudiera hacer semejante cosa.
El intrépido Henry luchó contra 100 orcos, asestándoles golpes fatales con su espada. Henry pisoteó a los villanos con su bota, destruyendo todo a su alrededor. El joven conde no tenía miedo de los monstruos rojos y musculosos con enormes colmillos blancos. Caminó tranquilamente hacia sus oponentes. Blandiendo su espada de acero, Henry cortó las cabezas de los orcos sin escatimar fuerzas. El comandante de la limpieza, Stephen, observó las cabezas voladoras con horror en sus ojos. Stephen observó a Henry. Los movimientos del joven eran precisos y seguros. Venció a los orcos sin dudar de su fuerza. Henry asestó golpes devastadores con precisión, utilizando un mínimo de su fuerza. Todos los golpes fueron precisos. Nadie a su alrededor sospechaba qué clase de persona se escondía tras la apariencia de este dulce joven. Steve poprosił swoich przyjaciół, żeby się odsunęli, tak aby mógł zaprezentować swoje umiejętności jako prawdziwy. Robin observaba lo que ocurría con cara de miedo, sin entender qué estaba pasando y hacia dónde corría su amo. Stephen, con las piernas bien abiertas, observó la pelea junto con todos los demás. El comandante Stephen intentó comprender qué estaba haciendo Henry. Stephen recordó la masacre de los orcos perpetrada por Henry. Stephen descubrió la táctica de Henry. El chico corrió hacia el acantilado, atrayendo a los orcos tras él. Stephen se quedó boquiabierto de la sorpresa. Empezó a pensar frenéticamente en qué hacer. El comandante de la limpieza, Stephen, ordenó en voz alta a los caballeros. Se dio cuenta de que era su turno de ayudar a Henry. Los orcos, con sus enormes piernas, se lanzaron tras Henry, que huía. Un enfurecido Enrique esperaba que un comandante experimentado como Esteban descubriera su plan y lo apoyara en la batalla. Henry está al borde de un acantilado, luchando con furia y desesperación contra la multitud de orcos que avanza. Tutaj zobaczył ojca i syna, którzy wracali z połowów, z dużym połowem ryb. Los orcos también se quedaron allí colgados, sin entender qué estaba pasando, qué tipo de ruido se acercaba desde atrás. El ejército de caballeros, liderado por el comandante de la purificación, Stephen, y el intrépido Robin, caminaba como un solo escudo poderoso, avanzando hacia los orcos. Ader na wszelki wypadek wspiął się na drzewo, a facet przyniósł zdobycz y umieścił. El joven conde Henry Brown flotaba en el aire, agarrando firmemente su espada. El horror de la pérdida lo experimentó en ese momento su fiel caballero, el comandante de la operación de limpieza, Esteban. El ejército de caballeros avanzó hacia los terribles orcos como un escudo unido e indestructible, dando vida al plan de Enrique. El ejército de orcos no pudo resistir el audaz ataque del ejército de caballeros y comenzó a caer ruidosamente desde el acantilado. Stephen y Robin gritaron fuerte, sin contener sus emociones. Facet pokręcił głową i zobaczył emblemat z wężem na pasie jednego z mężczyzn. Chłopiec z przekonaniem powiedział łowcom węży, że nie widział żadnego węża. Se produjo una enorme explosión de cuerpos tras el desembarco de los orcos en el fondo del acantilado. Nadie sobrevivió. El ejército de caballeros gritó de alegría. Esta vez habían ganado. Stephen y Robin corrieron al borde del acantilado. Debían salvar a su amo a toda costa. Henry se aferró a su espada de acero con todas sus fuerzas. Stephen intentó salvar a Henry extendiéndole su mano amiga. Las fuerzas del conde exhausto lo abandonaban, y su mano se aflojaba en señal de impotencia. Nagle z głębin wód ponad powierzchnią wyłonił się ogromny wąż. Esteban no perdió la esperanza de sacar a su amo. La joven susurró el nombre de su amado y querido hermano Enrique. Najwyraźniej postanowił zjeść Adera, aby się wyleczyć, ale w takim wypadku równie dobrze mógłby sam się nim pożywić. Una niña se reflejó en el espejo. Lloraba sin parar. La niña le pidió a su hermano que no la dejara sola. Pero el hermano mayor no escuchó a su hermana y se fue por mucho tiempo, dejando para sí solo lamentables fragmentos de vidrio que recuerdan las lágrimas de una niña. Recordó cómo su hermana lo jaló de la mano, apretando fuertemente su pequeña palma. Ella le rogó entre lágrimas que no se fuera. El llanto de su voz infantil quedó grabado en la memoria de Henry. Ader w akcie desperacji uderzył ogonem w ciało ogromnego węża. El dormitorio de Henry, su habitación, su cama y su mesa. Henry se dio cuenta de que lo habían salvado. Henry intentó levantarse de la cama, pero todo su cuerpo estaba atravesado por un dolor terrible. El dolor en su cabeza le destrozaba el cerebro i lanzaba rayos. Ader postanowił wykorzystać szczątki i skierować je we właściwym kierunku, a także połknąć rdzeń łapacza. Henry miró atentamente a Vanessa y no podía creer lo que veía. La maestra entró con cuidado en la habitación y colocó los artículos de tocador sobre la mesa. Sin ocultar su alegría, Henry se lanzó al cuello de Vanessa. Estaba increíblemente feliz de verla. Henry recordó cómo Vanessa calmaba y cuidaba al pequeño conde cuando era niña.
El conde Henry continuó abrazando a Vanessa con su cálido abrazo. Después de la caída de la familia Brown, Vanessa desapareció. Ale teraz wspinaczka na górę jest wciąż ryzykowna. Ale za kilka miesięcy nadejdzie zima i wtedy będą się wspinać. Mientras hacía la cama del amo, Vanessa no creyó en absoluto al joven conde. 2 miesiące później Adair zdał sobie sprawę, że awans z rangi drugiej na trzecią zajął mu znacznie więcej czasu niż myślał. Vanessa miró a Henry sorprendida, recordándole que tenía que llevar a la joven condesa a la fiesta. Tristemente, Henry recogió una foto de él y su hermana del año pasado, recordando lo felices que eran. Henry estaba de espaldas a su mentora, contándole lo sucedido ese día el año pasado. Vanessa escuchaba atentamente a su protegida. Henry recordaba muy bien cómo su hermanita tocaba a la puerta y entraba en su habitación haciendo sonar sus zapatitos en la piscina. Ludzie postanowili zobaczyć, co znalazły psy. El rostro lloroso de su hermana pequeña todavía estaba en los recuerdos de Henry. La bella hermanita miró a su hermano por última vez y pocos días después su hermanita murió. Danny odpowiedział wrogo, że to tylko niedźwiedzia nora i że ich psy w ogóle się do tego nie nadają. Henry se arrodilló ante ellos, agradeciendo al destino por darle una segunda oportunidad. Pero los recuerdos no se le borraban de la cabeza a Henry. Recordaba esta festividad y cómo salió de su casa entre el sonido de los fuegos artificiales. La imagen de Betty llorando nunca abandonó al joven conde. Henry recordó que el cadáver de Betty quedó destrozado en pequeños pedazos. Una furia abrasadora ardía en el pecho del niño, y un deseo inmenso de proteger a su hermana de todos los problemas. El joven conde estaba arrodillado, absorto en sus terribles recuerdos, y las amadas mujeres de Enrique escuchaban su relato desconcertadas. En ese momento, llamaron a la puerta. 2 caballeros con armadura azul aparecieron en el umbral. Los guardaespaldas de otra condesa, James y Fred. Los guardaespaldas de Betty perdieron a su amante y fueron a la habitación del conde. Betty debía evaluar los preparativos para las vacaciones. Henry le preguntó a Vanessa por qué la joven condesa participaba en la celebración. Vanessa le dio una explicación. Feliz y emocionada, Betty salió de la habitación de su hermano. Henry se despidió de su hermana y mentora, aunque él mismo no dudó en ayudar en los preparativos para la fiesta. La hermana miró a su hermano con una mirada sorprendida i no podía creer lo que oía. Ludzie zdali sobie sprawę, że są to wrogowie i chcieli ich zabić, aby przejąć ich własność i pieniądze. Mieszkańcy nie chcieli się poddać i otworzyli ogień z łuków, a ta rzeź między ludźmi spodobała się a Enrique intentó ayudar con los preparativos de la festividad. Llevó cajas de madera, sorprendiendo a todos sus súbditos. Habiendo hecho un escándalo en el centro de la plaza, Betty se sintió decepcionada y regañó a su hermano. Le parecía que él solo estaba estorbando. Los pesados pasos del anciano caballero resonaron en la plaza de piedra, deteniendo la disputa entre hermano y hermana. Henry se giró para mirar al anciano. Z krzykiem przerażenia rzucił się w dół, prosto w szpony niedźwiedzia. Un alegre Aidon intentó abrazar a Henry, expresando su admiración por la astucia con la que éste había engañado a los orcos. Su hermana estaba cerca y sonreía felizmente. Henry sabía que Aidan conocía todos los secretos del castillo de los Brown, y sin que Aidan se diera cuenta, preguntó por la ubicación del campo de entrenamiento. Danny odpowiedział, że nie potrzebuje żadnych węży ani niedźwiedzi, chce tylko swojej śmierci. El viejo Aidon me enseñó la sala de entrenamiento. Era preciosa. Tenía todo lo necesario para un entrenamiento de verdad. Aidon mostró equipamiento militar y equipo de entrenamiento especial. El gimnasio era genial y el equipo era de primera. El gimnasio estaba repleto de luz natural gracias a los grandes ventanales. Adair tymczasem wziął pigułki i z radością pomyślał, że łapacz nie żyje, a niedźwiedź jest ranny. A teraz nadeszła. Adair martwił się, czy będzie w stanie strawić 3 pigułki, więc na początek postanowił ukryć je za kłami, aby móc z nich skorzystać w bardziej dogodnym momencie. Una conversación seria sobre la vida y la muerte tuvo lugar entre hombres dignos. Henry decidió empezar a entrenar y sugirió que Aidon abandonara la sala de entrenamiento. Aidon obedeció las palabras del maestro y se dirigió a la salida. Henry se perdió una vez más en los recuerdos del pasado, permaneciendo en la sala de entrenamiento. Imágenes de su familia y amigos aparecieron en la mente de Henry. Se dio cuenta de cuánto lo querían. Henry también recordó al terrible Taylor, el conde de la finca vecina. La familia Taylor fue responsable de la muerte de Betty y en la caída del castillo de Brown. Henry se preparó para el entrenamiento. Tuvo muy poco tiempo para prepararse. El objetivo principal de Henry era recuperar sus poderes mágicos, tomar posesión del maná mágico.
Aby nie musieć czekać zbyt długo, rzucił na głowę umierającego niedźwiedzia dużą gałąź drzewa, która zmiażdżyła mu. Henry estaba sentado en el centro de la habitación. Su cabello, ojos y cuerpo brillaban con una luz plateada. Henry sostenía el poder mágico del maná en sus manos. Henry no pudo hacer frente al poder mágico y dominarlo por completo. Decepcionado por su intento fallido, Henry abandonó la sala de entrenamiento. Enrique continuó recordando la caída de su familia y su principal enemigo era Ethan, quien se sentaba en el trono de la omnipotencia ilegalmente. Henry sabía con certeza que el gobierno de Ethan y su pandilla pronto caería. Henry hará todo lo posible para no caer en la trampa esta vez y salvar a su clan y a su familia. La semana pasó completamente desapercibida. Llegó el momento de las vacaciones y también el del otoño familiar. Enrique se armó y preparó cuidadosamente su espada. Y revisé cuidadosamente todo el equipo de protección. El joven conde Henry Brown apareció en la celebración en todo su esplendor. Betty miró a su hermano con los ojos muy abiertos. Los hermanos estaban en medio de la plaza festiva y charlaban dulcemente. Betty no entendía por qué Henry había aparecido en la fiesta. La hermana, sin ocultar su sorpresa y alegría, le dijo a su hermano que estaba muy feliz de verlo en la celebración. Betty miró a Henry con amor y ternura. Y Enrique miró a su hermana con preocupación y cuidado, diciéndose que no la dejaría morir por nada del mundo. Mientras tanto, al otro lado de la plaza, Vanessa daba instrucciones a los guardaespaldas de Betty. La partida de ajedrez en la cabeza de Henry no había terminado. Estaba observando cómo sus acciones en la vida afectarían el resultado de la partida. Henry es un gran jugador de ajedrez, y esta vez intentará no perder la partida. La fiesta estuvo maravillosa. Los vendedores ofrecían todo tipo de delicias, y el hermano y la hermana Brown se divirtieron sin privarse de nada. Niestety była ona od niego istotą gorszą i nie nadawała się dla niego. El castillo de los Brown se hundía en la oscuridad. La tarde y las vacaciones estaban llegando a su fin. Betty estaba aburrida sentada en las escaleras de la plaza del festival cuando uno de los guardaespaldas se acercó a ella. Henry observó a su hermana y a su guardaespaldas. No entendía a dónde había ido su hermana. Miró con enojo a los guardaespaldas que se marchaban, dándose cuenta de que ellos eran los traidores. Sí, los guardaespaldas personales de Betty, Jake y Fred arrastraron a la feliz niña con ellos. Jake y Fred engañan a Betty prometiéndole que la fiesta continuará de forma divertida, pero Henry sabía con certeza que era una trampa. Los guardaespaldas continuaron arrastrando a la niña, persuadiéndola para que siguiera adelante. Las 4 Bettys, Henry y 2 guardaespaldas se encontraron en una zona oscura de uno de los rincones del castillo. El guardaespaldas Jack siguió diciéndole a Betty que esperara una sorpresa, mientras Henry se quedó a un lado y esperó el ataque. Suzy powiedziała swojej towarzyszce, że jest za wcześnie, aby zbliżać się do płotu. Betty, incapaz de soportar el silencio, arrastró a su hermano de vuelta. Exigió que el guardaespaldas obedeciera y la devolviera al castillo. La hermana Betty le aseguró enojada y molesta a su hermano que no había ninguna sorpresa allí y que necesitaban regresar urgentemente a casa. Betty tuvo una pelea con su guardaespaldas Fred. Fred, enojado, miró furioso a su pequeña ama y le exigió que esperara. Betty miró a su sirvienta con una mirada confusa y asustada. Los terribles guardaespaldas insistían en que Betty esperara un minuto más. Betty los escuchaba con disgusto. Magiczne strzałki wystrzelone przez Suzy poleciały w stronę, pero por dentro, el guardaespaldas Jake irradiaba todo el horror de su traición. Sabía perfectamente que Betty moriría hoy. Joe również przyszedł Suzy z pomocą, stosując technikę ostrza wiatru, y stało się jasne, że stary wąż jest bliski. De repente se oyeron pasos por la plaza desierta. Los presentes se tensaron expectantes. 3 hombres aparecieron en la plaza desierta. El villano principal es Frank. Lleva sombrero de ala ancha, gafas redondas negras y pelo largo y grasiento. Un aspecto aterrador. 3 villanos, 2 traidores, un joven conde y una muchacha indefensa, reunidos en una plaza desierta. Betty se aferró a su hermano. Henry no parecía asustado, pero tampoco tenía miedo. Sabía perfectamente que los guardaespaldas habían traicionado a su hermana. James saludó a Frank con alegría en su rostro y exigió el pago por la cabeza de la niña. Czy to możliwe, że to one wywołały taką reakcję? Zużył ogromną ilość energii duchowej, żeby strawić te liście. Ale Ader nie miał czasu na myślenie. Musiał się stąd wydostać, aby drzewo wężowe nie wpadło w ręce ludzi. Tymczasem Suzy i Joe, poradziwszy sobie z królem węży, postanowili pójść y zdobyć owoc węża. Extendiendo los brazos a los lados, el traidor continuó justificando su vil acto. Enrique no esperó a que terminara el monólogo, y con increíble fuerza y facilidad,
mató al traidor con un solo golpe de su espada. El traidor Jake murió en cuestión de segundos, sin tener tiempo de decir la última palabra. El majestuoso Enrique se encontraba de pie junto al cadáver del esclavo. La aguda mirada de Henry siguió el movimiento del segundo traidor en un instante. Fred agarró a Betty con fuerza y, escondiéndose detrás de la niña, hizo un intento sin sentido de abandonar la plaza. Esto no salvó al traidor. La espada de Henry era tan precisa como siempre. En cuestión de segundos, de un solo golpe, Henry le partió el cráneo al villano. Los traidores caídos yacían en el suelo ensangrentado. Betty, asustada, se aferraba a su hermano. Los tres villanos, observando desde la barrera, no podían creer que se tratara del hijo mayor de la familia Brown. Al fin y al cabo, creían que era completamente diferente. El villano Frank reconstruyó la imagen de lo sucedido en su imaginación. Se dio cuenta de que no era un tipo común. Starszy brat zauważył, że miał dobry plan ucieczki i że jego technika poruszania się nie ustępowała. Henry intentó calmar a su hermana y extendió la mano hacia su cuello. Henry usó su poder para presionar los puntos de sueño de su hermana y poner a Betty a dormir. En la plaza oscura yacían dos cadáveres, una niña dormida, tres villanos y Henry. Una tensión resonante flotaba en el aire. El villano Frank miró al joven con interés. Sospechaba que poseía maná mágico. En ese momento, Enrique reunió sus fuerzas y sacó su espada del cadáver del traidor. Henry intentó calcular su fuerza. Sin demostrarla, miró fijamente a los villanos. Los dos villanos con capuchas negras no representaban ninguna amenaza. Era mucho más interesante desentrañar el plan y el poder de Frank. Frank brillaba con maná mágico. Pero nuestro héroe tampoco era sencillo. A lo largo de los años de sus peregrinaciones, Henry obtuvo un enorme poder gracias al maná mágico. La confianza y la fuerza irradiaban de la mirada de Henry. Tenía la espada lista. El terrible Frank dio la orden a sus secuaces de capturar a Henry. Enrique estaba listo para atacar. Estaba esperando que el enemigo atacara. Jego złote ciernie były zupełnie bezsilne wobec tego człowieka. La batalla estaba abierta. Dos villanos se preparaban ante el joven conde Henry Brown. Henry estaba listo. El villano de túnica negra saltó hacia Henry, intentando golpear al joven conde. En cuestión de segundos, la despiadada espada de Henry golpeó al enemigo, cortando la frente del villano. Ader uznał, że skoro usuwanie świadomości nie przynosi rezultatu, będzie musiał uciec się do pomocy fizycznej. Enrique asestó golpe tras golpe a los asesinos. La espada de Enrique no tuvo piedad. Los oponentes no pudieron contraatacar. El villano hizo intentos cómicos para resistir los poderosos golpes de Harry. Temiendo por sus secuaces, el villano principal Frank intervino en la batalla. Usando maná mágico, Frank intentó resistirse a Henry. Henry lidió fácilmente con sus oponentes sin usar magia. La espada de Henry se deslizó por el cuello del criminal. Frank evitó accidentalmente una herida mortal. Chispas volaron en todas direcciones cuando las dos espadas chocaron. Frank no entendía de dónde había sacado ese chico esas habilidades. Frank casi pierde la cabeza. El villano Frank agarró su espada con fuerza redoblada, sosteniendo el arma homicida en sus manos. Zdał sobie sprawę, że nie jest to zwykły wąż, lecz zarodek smoka. Frank no ocultó su sorpresa por las habilidades del conde. La pelea continuó. Los dos hombres lucharon casi por igual. De repente, el villano Frank cayó sobre una rodilla y comenzó a escupir sangre. Frank miró hacia arriba. Ni siquiera se dio cuenta cuando Henry logró asestar el golpe fatal. Un encantado Henry permaneció de pie junto al villano caído, dándose cuenta de que detrás de la muerte de su hermana había una conspiración de gente poderosa. Henry reunió toda su ira y liberó todas sus habilidades, asestando golpes aplastantes al enemigo. El villano Frank continuó resistiéndose al destino. Un Henry enojado tuvo que descubrir qué tipo de personas estaban detrás de este villano. En un segundo, el conde rompió la espada de Frank en pequeños pedazos. Nagle na niego i jego towarzyszy spadł strumień trucizny. Łapacz zapomniał, że nawet jeśli odetnie się głowę węża, nadal może on wypuścić jad. Nerwowo wyjął tabletkę i zażył ją, zauważając kątem oka, że demon już się do nich zbliżył. Un Henry furioso sujetó a Frank, que forcejeaba contra la pared. Betty seguía durmiendo, ajena a lo que sucedía. El villano Frank no quería darse por vencido. Decidió usar un arma secreta y matar a la chica dormida. Frank, habiendo liberado su mano izquierda de las fuertes manos de Henry, intentó lanzar la espada hacia Betty, que estaba tumbada cerca. El villano Frank sostenía una cuchilla afilada en su mano y estaba listo para lanzarla contra Betty. Postanowił to zjeść. Un Enrique enojado miró al enemigo con particular crueldad. Henry sujetó a Frank firmemente contra la pared del granero, atravesándolo en el estómago del villano. Henry se ofreció a negociar.
Frank sabía que estaba acabado, pero la esperanza de salvación apareció en su corazón. El villano Frank le contó a Henry sobre la conspiración de las familias líderes. Henry, incapaz de contener su disgusto por su interlocutor, pinchó a Frank en la cara, manchándolo de mocos y sangre. El salvador de Henry le reveló su secreto a Frank, diciendo que había regresado de la muerte y estaba listo para arreglar todo. Anticipándose a la muerte, el rostro de Frank adquirió una apariencia animal. Usando maná destructivo, el cuerpo del villano explotó, estrellándose contra la pared del granero. Con la cabeza gacha, un cansado Henry observó cómo moría su enemigo. Tras derrotar a los villanos, Henry observó atentamente cómo su hermana dormía. Al terminar, Henry pudo relajarse. La tensión se le escapó del pecho y cayó de rodillas, inclinando la cabeza hacia los adoquines. Al volver en sí, Henry recordó que la última vez se encontraron cadáveres de personas inocentes en el granero abandonado. El joven conde entró en el granero y encontró cuerpos envueltos en telas blancas. Estos eran los cuerpos del hijo del conde de Lare y sus sirvientes. Wąż najprawdopodobniej uznał to za pułapkę, jednak przyciągnęła go możliwość zdobycia od niej cennych rzeczy. Henry sabía que tenía que deshacerse de las pruebas. Agarró a su hermana y le prendió fuego. Era la única manera de mantenerlo en secreto. Henry se equivocó al mantenerlo todo en secreto. Un desconocido observaba la pesadilla que se desarrollaba en la plaza. Teraz było jasne, że to prawdziwa pułapka y że Joe jest tutaj. Un caballero negro desconocido, arrodillado, informó lo que estaba sucediendo. Informó que Henry Brown había matado a Frank y a sus mejores caballeros. El hombre grande y aterrador estaba indignado y no podía creer lo que oía. El caballero negro continúa contando todo lo sucedido. Contó con qué habilidad Enrique manejaba la espada. Contó cómo Enrique trataba a sus enemigos con facilidad. El caballero contó cómo mataron a Frank. Los presentes escucharon atentamente al caballero, sin dar crédito a sus oídos. El caballero continuó demostrando a los presentes que efectivamente era Henry Brown, pero era completamente diferente. Los invitados distinguidos no creyeron sus palabras, pero el plan para provocar la guerra debía llevarse a cabo. El obstáculo en la persona de Henry Brown debía ser eliminado. Cain Logés es primo de Henry. Es la mejor opción para eliminar a Brown. El caballero negro aseguró a los presentes que este tipo fuerte podría manejar la eliminación de Henry. Temprano a la mañana siguiente. Castillo de Brown. El anciano Aidon, un antiguo caballero glorioso, visitó la sala de entrenamiento del castillo. Aidon estaba en la entrada cuando la espada del joven conde voló hacia él. Niespodziewanie jednak spotkał władcę wilków, księżycowego wilka, potwora o wielkich zdolnościach. Henry manejaba su arma con particular destreza. La espada voló por los aires sin tocar las manos de su amo. El viejo Aidon interrumpió el entrenamiento del conde. Sentía curiosidad por cómo Henry podía controlar una espada sin manos. Sin pomposidad, Henry le mostró al anciano y le explicó que todo era maná mágico. Henry explicó cómo en su vida pasada usó cuerdas mágicas para bloquear a los enemigos, y compartió el secreto de cómo aprendió a usar la magia en el combate cuerpo a cuerpo. El hermoso castillo de la familia Brown se alzaba como una roca inexpugnable entre hermosos bosques. Nie potrafiła jeszcze mówić, najwyraźniej przebudzenie jeszcze nie nastąpiło, a sądząc po wszystkim, była jego Henry le pidió a Betty que no le dijera nada a nadie, pero la mentora Vanessa también estaba en el comedor. Ader rozkazał wilkowi, aby jej nie straszył i zachowywał się. Las ventanas del comedor del palacio estaban entreabiertas y un ruido incomprensible llegó a oídos de Enrique. El viejo Aidon y la criada entraron al comedor. La criada comenzó a servir la cena, colocando cuidadosamente la mesa delante del conde. El conde no está contento con la cena. Henry no entiende por qué solo le sirvieron postres sin una comida completa. El ruido de la calle se acercaba cada vez más al palacio. El jefe de los comerciantes gritaba con desagrado, exigiendo que la celebración continuara. Una multitud enfurecida se reunió a las puertas del palacio. La gente exigió que se reanudaran los eventos festivos y se permitiera el comercio. Henry observó y escuchó atentamente a la multitud enojada. Henry no entendía qué le pasaba a la gente, ni por qué estaban descontentos. Se dirigió a los presentes en el comedor en busca de aclaraciones. Henry hizo una mueca de disgusto, tratando de escuchar las opiniones de los presentes. Henry puso su brazo sobre los hombros de Vanessa, tratando de conducirla a un rincón oscuro del comedor. Vanessa empezó a susurrarle al joven conde que la gente estaba descontenta, que la celebración debía detenerse debido al incidente de ayer. Vanessa miró a Henry y a la multitud enojada con ojos asustados. Henry Brown se sentó en silencio junto a la ventana de su habitación y reflexionó sobre la situación que se había desarrollado en sus tierras. Constantes incursiones de monstruos, falta de dinero y una conspiración.
Robin corrió a toda velocidad por el pasillo del castillo, con los tacones de hierro de sus botas militares resonando. Robin, sin llamar, entró corriendo en la habitación del conde Henry. Robin, inclinando la cabeza y poniéndose de rodillas, comenzó a informar la situación actual al maestro. Robin gritó que el señor Kane Lodges deseaba ver al conde. Joe rozpaczliwie gonił węża. Mientras tanto, el comandante de la limpieza, Stephen, pasó media hora recibiendo brutales golpes en la cabeza. Kane golpeó al comandante, golpeando al caballero en la cara y el pecho. Jenny se quedó en la puerta del salón y observó cómo Kane lidiaba con el comandante. El comandante golpeado yacía en el suelo de piedra en el centro de la sala. Una chispa de desprecio y odio hacia su pariente brilló en los ojos de Henry. Kane Lodges se presentó ante Henry Brown en toda su poderosa estatura, mostrando toda su fuerza. Ese bastardo de Kane miró a Henry con una mirada arrogante. Na szczęście piorun uratował Joe'ego przed eksplozją. W przeciwnym razie już by nie żył. Kane Lodges no llegó solo al castillo de los Brown. Llevó consigo a su fiel caballero, un bruto igualmente estúpido. Las logias estaban aliadas con los Brown, y ambos bandos habían firmado un tratado de paz de no agresión. Kane Lodges es el primo de Henry Brown, y hace mucho tiempo sus padres firmaron un tratado de paz y juraron no atacarse entre sí. Henry Brown se quedó en la taberna observando lo que estaba sucediendo. No entendía por qué el comandante Stephen yacía golpeado en el suelo de piedra. Henry y Robin miraron a los presentes con caras interrogativas. Kane se sentó lánguidamente en el banco y, con una sonrisa y una risa, contó lo que había sucedido. El comandante Stephen le contó a Kane sobre las heroicas batallas de Henry Brown, sobre cómo el joven conde derrotó a los orcos y salvó a la pequeña Betty de villanos y traidores. Kane no le creyó a Stephen y trató de callar al comandante. Energia i szybkość tego potwora były po prostu zabójcze i Dick obawiał się, że może on okazać się władcą nad wszystkimi. Robin observaba desconcertado lo que ocurría. No sabía cómo podía terminar todo. Kane argumentó a los presentes que el joven conde Brown no podría haber ganado todas esas batallas. Después de todo, el conde nunca había entrenado y estaba muy débil. Wtedy Ader pomyślał, że góra znów może mu się przydać. Dick zobaczył błysk z góry y usłyszał dźwięk kamieni toczących się w jego kierunku. Kane también le recordó a Henry lo que había pasado antes, cómo Kane se emborrachó y armó escándalos, tomándole el pelo a Henry. Eksplozje trwały przez pół godziny i zamieniły się w ogromną kamienną pułapkę dla Dicka. Kane Lodges, sentado en el trono, estaba recibiendo a un invitado secreto. Kane tuvo una conversación secreta con el Caballero Oscuro, siendo el tema de la conversación el asesinato de Henry Brown. El Caballero Oscuro le pidió a Kane que montara un espectáculo y retara al joven conde a duelo. A cambio, le prometió el patrocinio de una persona importante. Kane escuchó atentamente al Caballero Oscuro, formando en su estúpida cabeza un plan simple para la muerte de su primo. Tiempo después, en la taberna, Kane ponía en práctica su plan. El insolente Kane se sentó en las escaleras de la taberna y se burló de Henry. El Caballero Negro observaba lo que sucedía. Kane continuó burlándose de Henry, exigiéndole que pagara por todo su entretenimiento. Henry, sin demostrarlo, escuchaba atentamente al divertido Kane. Kane le exigió a Henry bebidas y mujeres. Todo como antes, y lo más importante, Henry tenía que pagar por todo. Henry escuchó atentamente a Kane, sin dar señales de vida. Una máscara de indiferencia se reflejaba en el rostro de Henry. Había llegado el momento de una conversación seria. A la vista del Caballero Oscuro, Stephen y Robin, Henry se acercó a Kane y le exigió que le devolviera la deuda. Los ojos de Kane se abrieron con sorpresa y pidió que le recordaran de qué deuda estaba hablando. Dick wiedział, że Ader znalazł się w ślepej uliczce, podszedł do świątyni i rozkazał mu wyjść. Henry intentó esquivar el golpe y devolvió el golpe a Kane. Henry se movió a la velocidad del rayo. El poderoso golpe de Henry aterrizó justo en los poderosos abdominales de Kane. Pero Kane logró interceptar el puño fuerte y contundente de su oponente, evitando así el golpe. Nagle wszystko wokół świątyni pogrążyło się w ciemności, a zdziwiony Dick zobaczył w powietrzu stworzenie, które wyglądało jak górski bóg. El Caballero Negro saltó hacia Kane, luciendo preocupado y preocupado. Jugando junto con Kane, el Caballero Negro desató una lluvia de maldiciones contra Henry. Kane, no perdiendo la oportunidad, sacó un guante azul y trató de retarlo a duelo. Pero el joven conde Henry Brown se anticipó al plan de Kane y se adelantó a su oponente, desafiando a Kane a un duelo. Robin observó cómo se desarrollaban los acontecimientos, ayudando al comandante Stephen. Un decidido Henry miró a su oponente a los ojos sin miedo. Satisfechos por el éxito de su plan, Kane y el Caballero Negro miraron a Henry como si fuera un futuro cadáver.
Henry agarró con fuerza su espada de acero. Enrique ordenó a Robin que reuniera a los comerciantes en la plaza principal. El conde ideó una forma de ganar dinero y reponer el tesoro. Ader poprosił Boga Gór, aby pozwolił mu służyć, ale ten stwierdził, że pokrzyż... El conde Henry Brown está decidido. Dos hermanos, representantes de las familias más poderosas, debían enfrentarse en un duelo despiadado. El anillo estaba listo. El jefe de comerciantes anunció el inicio de la aceptación de apuestas. Mientras esperaba el comienzo, Kane clavó su espada en la plataforma del ring de madera. Kane se mostró confiado en sí mismo y en sus habilidades. Henry, decidido, planeó montar un espectáculo para ganar la mayor cantidad de dinero posible para sus súbditos. Ambos villanos estaban seguros de que su plan se haría realidad, y la cabeza del joven conde volaría de sus hombros. El caballero negro confiaba en la victoria absoluta de Kane. Anunció a viva voz que no se había hecho ninguna apuesta por el nombre de Brown. El comerciante miró atentamente la hoja completa. La columna con el nombre Henry Brown estaba vacía. Los oponentes continuaron parados uno frente al otro, esperando la orden de luchar, y el pueblo emocionado se regocijó. De repente, una pesada bolsa de dinero cayó sobre la mesa del comerciante principal. Vencido Stephen, sin dudarlo, apostó todo su dinero en el joven caballero. La hermana pequeña Betty se solidarizó con Stephen, y también contribuyó apostando por su hermano. El rostro de Henry se iluminó con el apoyo inesperado de su familia y amigos. El comerciante mayor estaba contando las apuestas y preparándose para anunciar el inicio del duelo. El caballero oscuro miró el anillo sin contener sus emociones. Kane miró a su oponente con una mirada borrosa. Na koniec pojawił się Ader, przyprowadzając ze sobą młodego psa. Henry agarró la espada de acero, intentando conectar y sacar el maná mágico. Trzeba było zobaczyć, do czego zdolne jest to ciało. Ader spojrzał na małą myszkę i pomyślał, czy to naprawdę może być Bóg gór? Henry paró fácilmente el golpe de su primo y dio un rápido paso atrás. Następnie wykorzystał inwazję demoniczną i w końcu zyskał nowe ciało. El duelo continuó. Los hermanos enfrentados se prepararon para asestar golpes fuertes. Steven, Robin, Vanessa y Betty observaron con horror cómo se desarrollaba la batalla en el ring. El caballero negro ardía de impaciencia. Esperaba que Kane le asestara el golpe fatal a Henry. El duelo mortal continuó. Kane actuó según sus tácticas habituales, acosando a su oponente con movimientos innecesarios. Kane tenía más confianza que nunca. Después de todo, se consideraba un asesino despiadado. Kane continuó asestando poderosos golpes con su espada, sin escatimar esfuerzos contra su oponente. Para sorpresa de todos, Henry dio un brusco salto hacia arriba. Desde una vista de pájaro, Henry observó a su oponente y a todos los presentes. Más rápido que un rayo, Henry voló hacia abajo, con la intención de golpear a Kane. W tym czasie w jaskini pojawił się wilk księżycowy i przyniósł Aderowi tłustą owcę. El duelo continuó. Henry atormentaba a Kane, acosándolo con su agilidad y velocidad. Henry, muy seguro de sí mismo, era decidido e inquebrantable. Kane decidió atacar de nuevo. Blandió su espada hacia Henry. Enrique se movía más rápido que el rayo, parando los fuertes golpes del enemigo. Con un movimiento rápido y hábil, Henry interceptó la espada de acero de Kane y lo inmovilizó contra el suelo de madera del ring. Kane miró al ágil Henry con sorpresa. Henry no quería matar a Kane, quería darle una lección y darle una lección. Kane estaba de rodillas, con la espada presionada contra la de madera. Su cuerpo herido ardía por heridas superficiales. Los espectadores miraban a los duelistas con impaciencia, exigiendo que la batalla continuara. En el ring estaban dos hombres, el conde Henry Brown y el conde Kane Lodges. Betty y Vanessa observaban el ring con gran expectación. El comandante Stephen esperó a que continuara, con los ojos cerrados por el miedo. El enojado caballero negro exigió que se cumpliera el acuerdo. Derrotado pero vivo, Kane estaba ansioso por vengarse y matar a Henry. Henry se alzó sobre su enemigo caído, agarrando firmemente la espada afilada en su mano. Kane estaba de rodillas, sin saber qué decirle a Henry. Ader zapytał psa, czy rzeczywiście ukradł wszystko, a pies odpowiedział, że zrobił to uczciwie i że nikt nie będzie w stanie go namierzyć. Zasugerował oskubanie ptaka i sprawdzenie, czy ma dużo tłuszczu. Enrique miró a su hermano con lástima. No quería derramar su sangre. El caballero negro continuó presionando a Kane y exigiendo la muerte de Henry. El comerciante jefe anunció su disposición para iniciar la segunda etapa del duelo. Comenzó la pelea a puñetazos. Henry se quedó de pie en la plataforma, apretando fuertemente los puños, y Kane todavía no soltaba su espada. La enorme mano de Kane agarró la espada con fuerza. Kane nunca planeó pelear con los puños, engañó a Henry. Kane intentó asestar el golpe fatal a Henry, intentando hundir su espada en el desarmado Henry. El duelo deshonroso continuó.
Sin escatimar manos, Henry asestó golpes aplastantes al enorme cuerpo de Kane. Henry estaba decidido y valiente. Henry luchó contra Kane con sus propias manos, asestándole golpes precisos directamente a su cara. Un Kane maltratado estaba de rodillas, escupiendo sangre. Henry pidió detener la pelea en esa etapa y considerar el duelo como realizado. Pero el tonto de Kane continuó resistiéndose, blandiendo su espada en diferentes direcciones. Henry asestó el golpe final, pisoteando por completo el honor de la familia Lodgest. Henry sujetó la cabeza rota de su oponente por el cabello. Intentó averiguar quién ordenó este duelo sin sentido. Hace algunos años, la noble casa de Lodgest brindó un apoyo inestimable a la familia Brown. El anciano Lodgest, padre del caído Kane, salvó las tierras Brown de la pobreza de la hambruna. El joven Kane no entendía por qué su padre lo apoyaba tanto. Era solo que los padres de ambas familias eran viejos amigos. Muchos años después, los hijos de unos amigos organizan un duelo despiadado. Pero Henry es mucho más inteligente que Kane. Entiende que la amistad está por encima de todo. Henry extiende una mano de amistad al derrotado Kane. Los espectadores sorprendidos no entienden lo que está sucediendo. El caballero negro observa lo que sucede con la boca abierta y asombrado. Betty, Vanessa, Robin y Steven están encantados de que su amo haya ganado tan justamente. El caballero negro continuó descargando su ira contra Kane, pero Kane había aprendido bien la lección. Un feliz Henry se volvió hacia el caballero oscuro, lo que lo hizo enojar aún más. El ring se llenó de los gritos insatisfechos del caballero negro. Decidió levantarse de rodillas y responder a Henry a los ojos. «No pagaré la cerveza», gritó en voz alta el caballero humillado. «Lo harás», dijo Henry con confianza en su voz, dándole una palmadita en el hombro al cansado caballero. En los ojos del asombrado caballero negro, la imagen de Enrique apareció en una furiosa llama de fuego. Henry abandonó tranquilamente el ring, dejando atrás a sus oponentes. El hermoso castillo de la familia Brown saludó al nuevo día. El joven conde Henry Brown no podía apartar la vista del oro que había ganado ayer. Towarzysze otoczyli ptaki, aby je złapać i uciec. Vanessa y su hermana menor, Betty, entraron en la habitación del conde. Estaban felices con su nueva fortuna. To starszy z klanu Dao Yao, Bill, oskarżył Adera y Blackfora o kradzież kurczaków. La joven confundida y mentora Vanessa sugirió que Jenny usaría el dinero para comprar un regalo para su prometida. En el futuro, la novia nombrada se convertirá en una poderosa bruja. Pies stracił zdolność poruszania się na skutek magii zamieniającej glebę w kamień. Posiadał jednak także pewne zdolności, które pozwalały mu szybko biegać i żaden starzec nie mógł go dogonić. Starszy rzucił się w pogoń. Zauważył, że postawa tego zbiega zupełnie nie przypominała postawy ducha wilka. Kim był ten człowiek? Ader podziękował Bogu, że straszny starzec nie ruszył za nim. Después de caminar descalza, Lady Amelia permitió que su guardaespaldas más confiable le lavara los pies. A dzięki połączeniu kurczaków i tabletek wierzył, że może osiągnąć szczyt 6. stopnia. Amelia estaba teniendo una conversación muy importante con su fiel sirviente. Pero algo salió mal y Bernard recibió una patada en la mandíbula. Blackford z irytacją powiedział, że aby odwrócić uwagę starca, musiał porzucić wszystkie kurczaki. La conversación entre la dama y el guardaespaldas fue interrumpida por el mayordomo, quien anunció que la dama estaba esperando un novio. Amelia, acompañada de su fiel Bernard, se dirigió al salón de recepciones. Las paredes del salón estaban cubiertas de un exquisito color noble negro y enmarcadas con decoraciones doradas. La condesa Amelia Rayfold estaba sentada en un suave sofá de terciopelo, abrazando a su gato y escuchando atentamente al conde Henry Brown. Henry, confiado, no mintió, y de inmediato le dijo a Amelia que no habría boda y que necesitaba dinero. La desfachatez del tipo no tenía límites. Amelia miró a Henry con incomprensión y no pudo reconocerlo. Incapaz de soportar la mirada directa del chico, Amelia se levantó de su asiento. Enrique miró la copa de oro con una bebida incomprensible. Dirigiéndose a Henry, Amelia dijo que no le daría dinero y que no veía ninguna razón para cumplir con sus demandas. Henry, que hasta ese momento había estado completamente tranquilo, giró la taza y vertió su contenido sobre el suelo de mármol de la sala de estar. Amelia miró fijamente al chico. Henry le recordó a la niña que sabía todo sobre su conspiración secreta y el ocultamiento de dinero. Ale energia nadal nie dawała o sobie znać, na co pies odpowiedział, że mentor mu pomoże. El guardaespaldas Bernard es un guerrero glorioso y un oponente digno. Pies podał Aderowi tabletkę wspomagającą y powiedział, że na pewno mu. El guardaespaldas agarró con destreza la empuñadura de su espada y se preparó para luchar. Henry echó un vistazo a su oponente, preparándose para luchar contra el ataque. Dos hombres decididos a luchar se encontraron en la misma habitación. Henry se dio cuenta
de que una pelea era inevitable y miró alrededor de la habitación con una mirada evaluadora. Bernardo no esperó la orden de la señora y comenzó la batalla. Enrique reunió todo su maná mágico y repelió el ataque del enemigo. La pelea entre dos oponentes sobre el césped ha comenzado. El guardaespaldas de la condesa era un digno oponente. Su amplia experiencia en ataques militares y años de entrenamiento caracterizaban a Bernard solo desde un lado positivo. El joven conde Brown era un oponente digno, poseía tanto fuerza como magia. El guardaespaldas pidió bruscamente a la condesa que saliera de la sala de estar. Bernard sabía perfectamente que ahora no estaría seguro en esa habitación. Los oponentes se prepararon para la batalla, tratando de calcular los movimientos del otro. La condesa Amelia Rayford observó el procedimiento. La primera arremetida hacia el oponente vino de Bernard, pero Henry fue inteligente y ágil y logró repeler el ataque del guardaespaldas. Bernard miró al niño con enojo e irritación, a lo que el duque respondió que nadie podía condenar la orden del rey. El guardaespaldas Bernard todavía estaba de espaldas a Amelia y le pidió que huyera y pidiera ayuda. La condesa, sin escatimar esfuerzos, corrió a buscar ayuda, abrazando fuertemente a su amado gato. Al entrar a la sala de seguridad, Amelia se horrorizó. Toda la seguridad estaba destruida. Un extraño con una capa negra estaba parado en el centro de la habitación. El extraño con la túnica negra resultó ser la mentora de Henry, Vanessa. Aprovechando el elemento sorpresa, Vanessa tomó a la condesa como rehén, poniéndole un cuchillo afilado en el cuello. Vanessa le recordó a la condesa sus travesuras infantiles con arañas. Mientras tanto, la batalla entre los dos fuertes oponentes continuó. El guardaespaldas de la condesa intentó usar maná para repeler el ataque y aplastar al enemigo. Enrique no le dio al enemigo la oportunidad de reunir fuerzas y propinaba golpe tras golpe. Pero la habilidad de usar maná mágico que Henry había adquirido durante los años de vagar se había vuelto perfectamente capaz de usar durante la batalla. Shenny concentró el núcleo del maná mágico en sus manos y enredó al guardaespaldas con hilos de maná. Poner al oponente de rodillas. Vanessa entró al salón con un rehén. Henry le dijo a Amelia que tenía que darle el doble de dinero. Los guardias del castillo de Rayfold fueron derrotados y yacían pacíficamente en la sala de guardia. La condesa robada y el guardaespaldas derrotado intentaron elaborar un plan de venganza. La condesa mostró sus manos torturadas a su fiel sirviente. Ella sabía perfectamente que Henry Brown tenía que ser asesinado. Los ojos de Amelia estaban llenos de rabia. Todos los niños del gremio se reunieron detrás de la puerta y se quedaron con lágrimas en los ojos. Recordó cómo luchó el conde Enrique y cómo logró derrotar a un guerrero tan experimentado. La condesa intentó explicarle a su fiel Bernardo su plan de venganza y toma del poder. El guardaespaldas escuchó atentamente a su señora. El plan era sencillo. Bernard propuso utilizar gatos salvajes criados en el bosque oscuro y denso. La condesa aprobó el plan propuesto. Un lugar aterrador. Este bosque oscuro. Ningún ser vivo ha puesto jamás un pie allí. Así que no fue nada difícil esconder un ejército de gatos salvajes en la oscura espesura. La crueldad y la traición de la condesa Amelia Rayfold salieron a la luz. El carruaje personal del conde Brown aceleró su marcha, abandonando las misteriosas tierras de Rayfolds. Para deshacerse de ellos rápidamente, William dio su consentimiento y ellos huyeron inmediatamente. En el carruaje estaban sentados 3 condes y su leal pueblo. El conde Henry se sintió cansado después de usar el tercer maná. Vanessa y el viejo Aidon estaban preocupados. Las manos de Henry estaban cubiertas de manchas rojas, lo que solo significaba que estaba perdiendo su maná mágico. Pero Vanessa no era simple. Examinó cuidadosamente las manos del maestro. Usando la aguja mágica, la maestra Vanessa intentó arreglar el avance de maná en un segundo. Lanzó un hechizo sobre las manos del maestro, pronunciando conjuros mágicos. Ante los ojos de todos los presentes, el maná se restauró. ¿Quién es ella, la misteriosa doncella? Vanessa apareció en la vida de Henry inmediatamente después de la muerte de su madre y estuvo con él hasta su partida. El carruaje avanzaba a toda velocidad por el camino lleno de baches. Henry les informó a Vanessa y Aidan que no regresarían a casa, sino a un lugar completamente diferente. Aidan no estaba de acuerdo. Creía que después de tanta experiencia, debían regresar a casa. Vanessa tampoco estuvo de acuerdo con la decisión del joven conde. Era William, pero diferente, y la dejó atónita. De alguna manera su comportamiento le resultaba familiar. Una cabaña sombría y aterradora al borde del bosque recibió a los viajeros. Un grupo de camaradas se encontraba en el umbral de esta pobre vivienda. La puerta la abrió un hombre anciano y sombrío. El feo cabello crecido y las cejas prominentes no le sentaban bien al anciano de cabello gris.
Aiden, Robin, Vanessa y Henry miraron al increíblemente poderoso comandante con abierto disgusto. Pero Enrique sabía del problema del guerrero y estaba dispuesto a ayudar. Los leales caballeros Robin y Aiden miraban con desconfianza lo que estaba sucediendo. El gigante sombrío también miró con aprensión a los huéspedes no invitados. Leyó miedo, horror y locura en los ojos de los viajeros. Pac-Man intentó extender su mano debilitada hacia los viajeros, pero los vagabundos consideraron esto una amenaza y sacaron sus espadas. Pac-Man se sorprendió. Vanessa le rogó a Henry que volviera a casa. No entendía por qué necesitaba a este monstruo. Solo Enrique logró calmar a la multitud enfurecida. Enrique conocía bien los problemas del ex guerrero. El joven conde se dirigió a Pac-Man y le prometió ayudarlo. La única hija del comandante estaba enferma desde hacía mucho tiempo. Una enfermedad terrible e incurable atormentaba su joven cuerpo. La única hija amada estaba muriendo lentamente. En ese momento, una figura con una espada apareció al lado de la bestia y le cortó el cuello de un solo golpe. La cabeza cortada del Wyvern cayó al suelo entre los cazadores. Y William, como si nada hubiera pasado, preguntó tranquilamente a la pareja si todo estaba bien con ellos. Henry observó y escuchó atentamente al comandante afligido. El cuerpo y el rostro de la niña estaban cubiertos de manchas rojas y putrefactas. Enrique sabía perfectamente cómo aliviar el dolor, y quitándose el chaleco, decidió ayudar a la muchacha. William estaba sentado en su silla de gobernante, mirando el salón vacío. El conde, sin pensarlo dos veces, dio la orden a Vanessa de conseguir hierbas medicinales y le proporcionó una lista. En ese momento Henry estaba intentando abrir su bolsa curativa. En un abrir y cerrar de ojos, sacó todo lo que necesitaba de su bolso. Y lo más importante es esta mágica flor curativa. Henry comenzó a preparar una poción curativa. Todos los hombres presentes fueron brutalmente golpeados. Entonces les preguntó si era posible que el nuevo señor hiciera eso. Después de cerrar el frasco con la tapa, Henry comenzó a agitar el contenido del recipiente. Con habilidad, el joven conde se colocó sobre la niña enferma y, recitando hechizos mágicos, comenzó a aplicar la solución preparada al cuerpo de la paciente. Además, le dio la poción mágica preparada a su padre. Pac-Man, que no creía en milagros, le dio a la niña una poción para beber. En cuestión de segundos, las manchas rojas en el rostro de la niña comenzaron a desaparecer. Pac-Man no podía creer lo que veía, pero un milagro estaba sucediendo. Henry agradeció mentalmente al anciano creyente, porque esta receta de la poción preparada le había salvado la vida más de una vez. El comandante agradecido extendió sus manos temblorosas hacia su salvador. El noble y rescatado comandante se arrodilló ante su futuro amo. Henry le pidió al gran Pac-Man que se pusiera de pie. La única petición de Henry fue que liderara a su escuadrón de caballeros en la lucha contra los enemigos y los orcos. El gran comandante Pac-Man estaba listo para cualquier cosa. Una chispa de alegría brilló en los ojos de Henry. El gran Pac-Man agarró un hacha y cortó la trenza que había crecido durante años de sufrimiento. Una trenza gruesa y gris cayó al suelo de la choza, y los presentes se encontraron con el gran hombre por segunda vez. Una persona completamente nueva apareció ante los viajeros. Era el capitán del grupo mercenario, el gran Pac-Man, renacido de las cenizas del dolor. Ante los ojos de Henry, el gran Pac-Man se giró hacia la pared. Con un movimiento brusco, arrojó su arpón favorito colgado de una cuerda hacia la pared. Al atravesar la gruesa pared de madera, el arpón salió volando y se enroscó alrededor del cuello del espía, arrastrándolo hacia el interior de la casa. Pac-Man agarró al espía con su poderosa mano, ordenándole que dijera quién lo contrató y con qué propósito. El espía flotaba en el aire, relatando todas las circunstancias de su estancia tras el muro. Pac-Man inclinó la cabeza ante Henry y juró servicio eterno. Comenzaron a competir en la taberna Master Khan. Pac-Man se arrodilló ante el joven conde. El capitán del grupo mercenario juró lealtad al nuevo maestro. En ese mismo momento, Henry contrató a Pac-Man sin ninguna duda. La kibitka corrió por el camino lleno de baches, intentando llegar lo más rápido posible a su tierra natal. Vanessa y Henry se sentaron uno frente al otro, con el propio capitán actuando como cochero. La noche oscura y la lluvia torrencial ocultaron cuidadosamente el peligro. Las fuerzas oscuras se han preparado cuidadosamente para enfrentar a sus enemigos. La kibitka, sin disminuir la velocidad, se lanzó hacia adelante arrasando todo a su paso. De repente, un gato negro se abalanzó sobre el militante Pac-Man desde la oscuridad. Los fieles caballos llevaron la kibitka lejos de cualquier peligro. Un Pac-Man armado y una Vanessa desconcertada miraron hacia la oscuridad. Los caballos se detuvieron y la kibitka redujo la velocidad. Henry vio el peligro. Un ejército de gatos salvajes negros armados bloqueó el camino de los viajeros. El capitán Pac-Man salió de la tienda. Chciał sprawdzić, czy Max będzie w stanie dotrzymać obietnicy. Los gatos negros enloquecidos se apresuraron a atacar.
tratando de matar a los viajeros. Ku jego zaskoczeniu przyszło mnóstwo ludzi na czele z Maxem. Comenzó un ataque armado de gatos negros en un bosque oscuro bajo una lluvia torrencial. El poderoso Pac-Man saltó sobre su fiel caballo y en un momento cortó las cabezas de todos los atacantes. El gato negro anciano, derrotado, intentó resistirse y lanzó terribles acusaciones contra el capitán de los mercenarios. A gdy go zapytano, dokąd zatem powinni się udać, odpowiedział: było to jeszcze bardziej zdumiewające oświadczenie niż tylko poruszenie. El guerrero con la terrible máscara de animal hizo otro intento de atacar. Zamiast żyć osobno w małych grupach, lepiej jest żyć razem. Bloqueó fácilmente el ataque del gato negro con su escudo de acero. El enemigo miró al gran Pac-Man con horror. Pac-Man nunca entendió por qué se organizó este ataque. Intentó iniciar un diálogo. Un destello de furia brilló en el rostro del villano. Mostrando sus garras de acero, el terrible monstruo decidió desesperadamente intentar otro ataque. Arandelas de metal volaron hacia la cara del capitán. Con un golpe de su enorme hacha, Pac-Man acabó con el perdedor. William już myślał, że jest sam. Pac-Man se movió hacia el guerrero caído. William o nich pamiętał i był zadowolony. Chciał ich po prostu. Pac-Man asestó un golpe aplastante y fatal al enemigo que se atrevió a invadir la vida de su amo. El último golpe, el más certero, fue dado con un hacha aplastante. To, co tam zobaczyli, wstrząsnęło nimi do głębi. Vanessa y Henry agradecen al gran guerrero por salvarlos. El capitán del grupo mercenario Pac-Man juró una vez más lealtad a su maestro Henry Brown, na co William słusznie zauważył, że to on ich uratował. Para nie miała na to nic do powiedzenia. El carro con los amigos entró lentamente en sus tierras natales. Los camaradas estaban teniendo una conversación sencilla sobre nada, solo recordando sus aventuras. Pac-Man pensó en su vida futura con un toque de alegría. Vanessa y Henry miraron hacia adelante. La kibitka se acercó lentamente a las puertas del castillo. El padre estaba en el umbral. El conde Brown Sr.